La cuenta de YouTube de Alejandra le pertenece a una mujer que vive junto a su esposo y su pequeña hija en Iztapalapa, México, lugar donde fueron testigos del suceso inquietante que están a punto de ver. Ellos se encontraban descansando después de un arduo día de trabajo, cuando un extraño ruido al exterior los despertó, y esto fue lo que captaron. Amigos, es martes 16 de septiembre, las 9:07, y a lo lejos escuchamos un lamento. Se escuchan perros ladrando. Se escuchan los vecinos. Pero de fondo se escucha un lamento. Ahí, ¿escucharon? Ya no sé. Van como 3 veces que no escuchamos. No se escucha nada. Como pueden ver, pues no hay música, no hay nada aquí donde vivimos. Pero de lejos se escuchó un lamento. Como 3 veces. 3, 4. Ahí. Ahí. ¿Escuchan? Escuchan como... Ahí. Los perros empiezan a alterar. El lamento que escuchan se oía lejano, pero aún así el ambiente se tornaba bastante extraño. Sumado a los ladridos de los perros, como si sintieran una energía negativa cerca de ahí, que los ponía en alerta. ¿Tú crees que ese sonido tenga un origen sobrenatural? ¿O solo es el sonido de algún extraño animal? Te leo en los comentarios. El investigador de Canal Franco TV, conocido por explorar lugares abandonados con actividad paranormal, viaja hasta Argentina para registrar un sitio que ya había visitado antes. Y aunque los primeros segundos de la investigación parecía que iba a ser algo tranquilo y normal, apenas comenzando captó algo que llamaría su atención. Hello? Oh shit. I just see somebody walk from left to right. And I think they went into a tomb. That was definitely a person that just walked left to right. 100%. I don't know where to go from here because this little hallway here, it's kind of just a straight hallway that just goes that way. There's not really a place that you could run and get out of that area. It's just all one thing. Franco ve una figura moverse dentro del cementerio, sin embargo al investigar no encuentra nada. Lo curioso es que el pasillo no tiene salida. Si alguien cruzó, ¿a dónde hubiera ido? Ahora, a pesar de intentar mantener la calma, la tensión empezaría a aumentar con cada minuto que pasaba. Decidido de seguir investigando, pronto sería testigo de algo inquietante. I think a car just passed by. I am 100%. It sounds like a cat. I am nervous. I'm already starting to sweat. I sweat a lot when I am nervous. I just realized something. This is the area where I seen one of the curtains move. But this is the door of Irma. Oh, what the f***? This shit just opened. I mean, the curtain just moved. No, I lied. This was the tomb right here. Oh, I heard something too when I saw what I seen. Look at this. This was a creepy tomb. Where literally when I went into here, this place gave me nightmares. I mean, literally, this place gave me a lot of nightmares. Maybe she looks familiar to you. If you remember from my last video,
What was her name again? Irma. Oh, it's locked. Oh, I don't want to break it. Okay. I know I had my camera off for a second. I was actually gonna take a break because I got creeped out. I saw what looked like somebody not run, but walk from left to right. I don't see anyone. And then for a brief second, I heard what sounded like a moan, and I just got super creeped out. And as I was walking, I heard it again, and I just kind of just ran here. I started recording. This just happened. I'm just keeping an eye because I just got creeped out right now. That was terrifying. Franco vuelve a encontrarse con la tumba de Irma, la misma que su visita anterior le provocó pesadillas, y que ahora, justo cuando se acerca, vuelve a escuchar extraños sonidos. ¿Coincidencia? ¿O esta tumba tiene algo particular? Además, el hecho de que haya escuchado un gemido luego de haber estado allí hace que todo sea más escalofriante. Pero si te dijera que hay algo aún más inquietante, ponte los audífonos en un lugar silencioso y escucha con atención. Yeah, that's the statue. No, only for a split second that scared me. I'm like, no, that's gotta be a statue. What was that? Hold on, I just heard something. Sounds like it's coming from the cemetery. I don't know if you guys can hear it. It is kind of faint. What the hell is that? That is so creepy. I don't see anyone out here, but I hear somebody moaning. It sounds like it's coming from up here, but I don't know if it's echoing from over. Like, it doesn't sound like it's echoing from up here. That's what I'm trying to say. And that's where I came from, was back there. There it is again. I don't like these corners. I feel like somebody could be in them. Franco capta lo que parecen ser lamentos de alguien en el cementerio que se encontraba al parecer completamente vacío. Algunos piensan que podría tratarse de la Llorona. De todos modos, no cabe duda que es una experiencia por lo menos aterradora. Luego, decide usar su dispositivo Ovilus para tratar de contactar con algún espíritu del lugar. Y esto fue lo que pasó. Is there anybody here with me that's willing to talk? Ryan, Who's Ryan? Is that your name? Hi, Ryan. It's a pleasure to meet you. And if you're Spanish, hola, Ryan. I'm not sure if you're bilingual, but if you are, hello. Ryan, can you give me a sign that you're with me? Knock on. I affect the animals. You infect the animals? That's a new one. Why do you like to infect the animals? Demonstrate. If you would have said demonstrated, that would have been pretty creepy, because those are technically animals. You demonstrate? Or
Maybe that is what you're saying. Are you demonstrating it to me right now, what you just did to the animals? Because they're birds. And they're scared for a reason. Sounds like feet. That sounds like footsteps. Oh, that's a bird. That's a bird. Alright, I'm just gonna get out of this area. Be careful what you wish for. Yeah, I'm seeing that. I'm gonna be careful exactly what I'm wishing for. Thank you for letting me know. I'm getting that weird vibe. I feel like there's two people talking to me, like the first Come person. back again. I will come back again. I always happy to visit. It's part of what I do. Ryan, I want to be able to keep coming back here, but I need you to give me signs that you're here. People want to know if you exist. So do I. I need to know that you exist, Brian. I wasn't a believer. This is what I'm talking about. This is all coming from the Ovilus. Now it says I wasn't a believer. Franco parece estar obteniendo respuestas de forma inteligente, y es que el Ovilus es un dispositivo que funciona parecido a un Spirit Box, el cual lanza palabras aleatorias. Sin embargo, si hay una entidad, podría elegir las palabras lanzadas, y en este caso la coincidencia total que hay entre la conversación de Franco es simplemente impresionante. Luego de unos minutos más, Franco se despide del cementerio, pero no con un alivio, sino con un tono final que no es de cierre, sino de apertura. ¿Y tú, te atreverías a explorar un cementerio durante la noche, completamente solo? ¿Qué minuto del video te pareció más escalofriante? Comparte este video con amigos y deja tu comentario y like si te gustó. Te lo agradecería mucho. La presente cuenta que ves en pantalla le pertenece a una mujer que vive junto a su hija en Acapulco, México. Y una noche, ambas se encontraban durmiendo hasta que escucharon algo inquietante en las afueras del cuarto que alquilaban. De la curiosidad, se levantaron y salieron a ver de dónde venía aquel sonido. Y esto fue lo que captaron. ¿Será un gato? ¿Un perro? No hay ni perro, ni gato, pero ni perro ni gato sí se estaban asomando por acá. Ay, para que dijeran que fue un perro. Aquí no se ve, pero aquí está mi gato. Que no se ve, ahí va. Ajá, pero estaban aquí los dos viendo hacia abajo. Sí, pues estaban viendo hacia abajo. Oh. Ah, no, pero... Ah, pues quién sabe. Hemos visto casos similares en distintos videos y diferentes circunstancias, pero algo es claro, cuando los animales reaccionan y el ambiente se vuelve tan denso, es porque hay algo que no todos pueden ver, pero que definitivamente está ahí.
algo que acechaba desde la oscuridad y el silencio de la noche, real o no, tú decides. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.